Bueno, ante todo darles las gracias porque la verdad que cuando pensamos en este ciclo de charlas, no nos imaginamos esta convocatoria. Pensamos que por ahí en alguna charla se unían algunas docentes o bibliotecarias o según sus intereses, pero vemos que muchas han escuchado las tres, han participado en las tres charlas. Y bueno, es muy motivador para nosotros sentir el compromiso de ustedes y nos animan a estar pensando encuentros que enriquezcan y que sirvan para ir capacitándonos, ustedes y nosotros, pues nosotros escuchamos las charlas igual de asombradas y entusiasmadas que ustedes, y ir haciéndoles más fácil el acceso a la lectura, a la mediación de la lectura y bueno, y cómo trabajar en el aula o la biblioteca, bueno, o en las librerías, con los libros de manera amena, original, y bueno, ir formando a los chicos cada vez más y formándonos a nosotros, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo que estén acá. La charla va a ser grabada, así después en el mailing que seguramente les llegará esta semana, van a tener acceso. Y les pedimos que se queden hasta el final porque va a haber un sorteo con todo el material con el que Ale trabajé hoy. Con una biblioteca del material con el que Ale trabaje y las historias que cuente y los libros a los que haga referencia. Y además les pedimos que, como están silenciadas, puedan ir escribiendo en el chat dudas o preguntas. Ale va a estar pasando de una historia a otra y en ese momentito tal vez puede ir contestando, ¿no? Así que hacemos una charla más bien amena y entretenida. Bueno, les voy a contar un poquito de qué va esta tercera charla. Es una charla donde Ale se va a dedicar especialmente a narrar historias, novelitas, distintos cuentos que son un poquito más largos, a partir de tercer grado, son lecturas más extensas, que requieren tiempo y atención. Entonces, la idea es que nos vaya compartiendo herramientas para adaptar estos textos y favorecer el pasaje de la lectura a la narración oral. La idea es que estas historias cobren vida en la voz de quien las narra, ¿no? Y así conquisten a nuestros lectores, a nuestros chicos. Bueno, las dejo un poco en sus manos y les cuento también quién es Ale. Ahora voy a leer un poquito a Ale, así no me pierdo nada de biografía. Bueno, Ale Allende es cuentacuentos, bilingüe, español-inglés, y se presenta en ferias del libro, festivales, teatros e instituciones educativas. Cuenta con experiencia como docente, narradora, actriz y capacitadora. Ha realizado una diplomatura en infancia, pedagogía y educación en Flasco, así como también un curso de especialización en primera infancia y educación inicial en la misma institución. Alejandra pertenece a la Red Internacional de Cuentacuentos y es cofundadora del Voluntariado de Narración de Cuentos en Ámbito Hospitalario, Casa Cuna Cuenteros, voluntariado que coordinó durante 10 años. Obtuvo también el Premio Pregonero Narradora 2022, galardón otorgado por la Fundación El Libro. Bueno, estamos felices de tenerla a Ale con nosotros. Bueno, además de contar de manera tan linda, original, nuestras historias, bueno, da varias capacitaciones. Después por ahí, Ale, nos contás un poquito, antes de cerrar, en qué andas con tus talleres. Viene muy bien. Bueno, las dejo con Ale, entonces. Estoy silenciada. Estoy silenciada, No, ¿verdad?
¿No? Ah, no, está silenciado el otro. Ay, pero la visión. Porque dijimos, qué hermosa la tecnología, que tenemos gente desde Chaco, Córdoba, Salta, y acá, que estamos más cerquita, ven que está mi nombre duplicado porque estoy con dos conexiones, porque en una tengo el audio y en otra la imagen. Bueno, bienvenidísimas a todas. Creo que voy a hablar en femenino, que somos todas mujeres. Si hay algún hombre, le damos la bienvenida a que el femenino lo incluya, ¿sí? Vamos a arrancar con la presentación. Como ven, yo acá les pongo cuál es el contenido, que es bastante ambicioso. Vamos a ver si llegamos en los tiempos, ¿sí? Más o menos a eso de las 11:30 vamos a ir redondeando para que haya tiempo para el sorteo, para más preguntas y demás. Como dijimos al comienzo, el chat está activo, y que está activo significa que ustedes hagan uso de él, escriban dudas que tengan que ver con lo que se va diciendo, sobre todo, y si es algo que es muy general lo vamos a dejar para el final, pero tenemos a nuestras hadas de la brujita, para mí son hadas las brujitas, que están haciendo estas magias y llevando, nada, van a estar como muy, muy alertas y atentas si hay algo que yo me pierda. Pero miren el contenido, primero nos vamos a despertar, porque por más que sea las 10:47 es un sábado, así que vamos a hacer algo que nos despierte los dos hemisferios del cerebro. Vamos a hablar un poquito de lecturas apropiadas a partir del tercer grado, y ahí les voy a mostrar un montón de libros. ¿Qué es esto de la animación a la lectura? Y como ya anticipó Isa, ¿qué es esto del pasaje a la oralidad? Porque mi fuerte es la narración de cuentos. Yo les voy a dar también otros titulares, más bien, de formas de animar a la lectura, pero el fuerte mío es la narración, así que si no hago uso de eso, estamos en problemas. Y cosas que tenemos que tener en cuenta, como el punto 5, generar el clima para narrar todo o parte, cuando el personaje central como puerta de entrada, y las instancias de participación, que suele ser un gran tema en el que hago, si me interrumpen, cómo los incluyo, ¿sí? Esta es la idea. Vamos a ver si llegamos a todo, esperemos que sí. Ya estoy hiper recontra presentada, así que no voy a decir más nada de mí. Ahí tienen un poco de información de lo que hago. Cuento cuentos aquí y allá, me encuentran en redes sociales, más todo eso tan formal que dijo Isa. Así que esto lo saltamos, nos vamos a despertar. Señoras y señoritas, nos tenemos que despertar. A mí siempre me gusta usar alguna rima de acción, ¿sí? Y algún tipo de coordinación, y como estamos en este momento online, es decir, que nos vemos en estos cuadraditos, no vamos a usar tanto todo el cuerpo, pero sí las manos y las palmas, y ahí dice, miren que hay algunas cámaras de ustedes prendidas, que esto en la grabación no se preocupen, que creo que solo queda la persona que habla, y ahí me dicen que sí, o sea, la que hace el papelón, cualquier cosa soy yo, pero si ustedes en casa lo hacen, aquello que pasa por el cuerpo queda. No es lo mismo, lo escuché, tomé nota, pero lo hice, me queda más. Así que vamos, manos preparadas, y dice puño, palma, puño, palma, puño, palma, silencio. Otra vez, puño, palma, puño, palma, puño, palma, silencio. Ahora dice cruzo, cruzo, palma, cruzo, palma, cruzo, palma, silencio. Y como lo repetimos, crucemos para el otro lado. ¿Se acuerdan cómo cruzaron? Yo sí, a ver si ustedes se acuerdan, y ahora cambio. Cruzo, palma, cruzo, palma, cruzo, palma, silencio. Y estoy mirando así con el rabillo del ojo lo que puse, porque hay veces que lo cambio. Dice subo, bajo, subo, bajo, puño, palma, silencio. Otra vez, subo, bajo, puño, palma, silencio. Y ahora es con cruzo, palma, bajo, subo, cruzo, palma, silencio, bajo, subo, cruzo con el otro lado, cruzo, palma, silencio. Ya no sabemos ni con qué brazo cruzamos, pero ¿qué hacemos cuando cruzamos, cuando hacemos algún tipo de ejercicio de coordinación? Nuestro cerebro empieza a activarse, a pensar. Esto es gimnasia mental, gimnasia cerebral. Hay 1000 opciones, pero ven que usamos opuestos. Había algunas profes de inglés con cualquier opuesto de verbo, lo usan, sirve en cualquier idioma, y nos despertamos. Y con los chicos más grandes, estas cosas, tal vez uno solo de estos parrafitos, nos sirve para captar la atención, para volver en el aula en general, y aunque en el cuento yo puedo tener alguna, ya les voy tirando tips, alguna rimita que los haga prestar atención, porque puede ser subo, bajo, miro, escucho, atento, ¿sí? Y sigo.
avanzando en aquello que estoy diciendo. Así que estamos muy despiertos, muy despiertas. Vamos a ver qué lecturas son apropiadas a partir de tercer grado. Y acá tenemos una cita, ¿sí?, de nuestra querida Graciela Montes. Siempre está bueno pensar, y yo pienso que si están acá, con esto coinciden absolutamente. Leer vale la pena siempre. Y les voy anticipando en que ustedes, como mediadoras de lectura, ya sea en el ámbito escolar o en el ámbito recreativo, si quieren mediar en la lectura, tienen que creer firmemente en que leer vale la pena, porque se destina un tiempo a la lectura antes de poder compartirla. Convertirse en lector vale la pena, convertirse en lectora. Lectura, el lector, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios. Ya vas entendiendo, uno puede empezar a anticipar porque empieza a entender esos recursos que usan los autores, ¿sí? Más ágil en los puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lo tengo que leer porque es así como lo dice Graciela, está más que adecuado y perfecto. Entonces, si nosotros nos situamos dentro de este marco teórico a la hora de narrar, a la hora de mediar una lectura, si creemos en esto, vamos a tener sin dudas mejores resultados. Y en la escuela, ¿sí?, porque esto sobre todo está en nuestra intención, o la intención, mejor dicho, de la brujita de papel, era acercarse a los colegios, a los educadores y educadoras. En la escuela es donde se da lugar a todas las maneras de leer. Y por leer también es leer el mundo. Y ahora les voy a explicar por qué está esa figura de tango. Esto de mediación lectora y pones a unos bailarines de tango. Alejandra, ¿qué te pasó? Porque ustedes son los quienes animan, ¿sí?, a la lectura, y también es este animar a ver el mundo. Muchas veces a la hora de seleccionar un cuento o un material pensamos en que tiene que ajustarse al mundo que los chicos conocen, o estos chicos no leen, entonces voy a buscar algo muy simplecito. A pesar de que están en cuarto grado, les voy a contar un cuento y no me voy a animar una novela. No, ustedes tienen esa oportunidad de abrirles el universo. ¿Y por qué está el tango? Porque esto me pasó esta semana en la escuela donde soy asistente pedagógica. Yo soy asistente pedagógica de escuela bilingüe pública, es decir, una escuela donde los chicos aprenden inglés y aprenden en inglés, tienen materias. Una de ellas, en tercer grado, es apreciación musical. Y uno de los temas que están viendo eran los distintos tipos de música, los géneros, y estaba el tango. La profesora llevó un video donde había bailarines de tango espectáculo, como eso que vemos ahí, los que hacen muchos firuletes, que mueven las piernas para acá, que revolean, que bajan. Y un nene se acercó a la pantalla y se quedó así y le dijo, ¿lo estás haciendo en cámara rápida? ¿Está adelantado? No, pero mirá cómo hace con las piernas. Un nene que ama el fútbol, ama hacer jueguitos y nunca había visto tango. Y quedó fascinado, se le abrió una puerta. Tomo esto como metáfora, porque también es válido con el tema de la lectura, ¿sí? Si nosotros no nos animamos a animarlos a lecturas a las que tal vez no están expuestos o no están acostumbrados, les estamos cerrando ese mundo, esos horizontes de los que nos hablaba Graciela Montes en la cita anterior. Así que bueno, no sé si la familia lo va a llevar a ver tango este niño, sería deseable, porque descubrió un mundo que además de hacer jueguitos con sus pies podría hacer firuletes, que le parece algo maravilloso. Vamos a silenciar a Cintia, que se acaba de sumar. Muy bien. Y ya arrancamos con qué. ¿Con qué tipo de material? ¿Qué tipo de material podemos compartir para niños, niñas, a partir de tercer grado? Aunque antes también, estos que están ahí, yo sé que acá había alguna que es profe de inicial, cuando la lectura está mediada, la buena lectura no tiene edad, y la narración implica adaptación. Entonces, estos dos, por ejemplo, que dije a partir de tercer grado, las que son de inicial, tomen nota porque también recontra van. Entonces podemos pensar en cuentos, ahí tienen dos, pero que yo se supone que tengo que tener todo a mano y más o menos lo tengo. Esperen, ¿dónde está el de Dieguito? Acá está. Acá los tengo. El de Mi vaca Matilda
¿sí? Tiene cuentos, van a escucharla, ya les voy adelantando que les voy a narrar el primero de los cuentos que componen este libro, que si leemos lo que escribe atrás la editorial dice a partir de 6, pero yo les cuento que lo narré para tercer grado con chicos de 8 o 9 y lo amaron, ¿sí? Si dice a partir de 6, me muevo hacia arriba, me muevo hacia abajo, la buena literatura no tiene edad, esto es una sugerencia, pero ¿por qué a partir de 6? También por la cantidad de texto, ¿verdad? Porque a partir de 6 pueden leerlo solitos. Tiene ilustración a color, lo cual es muy llamativo y lindo. Y el otro que ven ahí, que es, estos son cuentos. Entonces, acá, con los mismos personajes que vamos conociendo desde el primero. Y en este otro, así te lo cuento hoy, 4 clásicos de Grimm en la voz de Diego Javier Rojas. También son versiones de cuentos que tal vez nosotras las más viejitas conocemos, pero a veces hoy pasa que los chicos y las chicas no conocen estos cuentos. Entonces es una manera muy hermosa de acercarla, porque tenemos los músicos de Bremen, las 12 bailarinas, el zapatero y los duendes. Y algo muy hermoso que ya lo recontra quiero decir, es que son adaptaciones que están escritas, ¿verdad? Todos los textos de Brujita, en español argentino. Anótense esto, porque es muy importante a la hora de elegir un material. Cuando vamos a esos que están escritos en español de España, imagínense que nos podemos topar con la niña vio la estrella caer y la cogió fuertemente con su mano. La cogió, que es la tomó, por supuesto. Imagínense lo que puede desatar en el aula. No se van a encontrar con esas cosas en los libros de Brujita de papel, porque dicen tenés, querés, en este otro que está acá, que está Laseño, se habla de Laseño Roncaglia, ¿sí? Entonces acercan estas traducciones, por ejemplo, este que es traducción, porque es de autores extranjeros, la traducción nos acerca a nuestro modo de hablar. Los chicos están expuestos al idioma neutro de las películas y demás, pero siempre hay que estar muy atenta que cuando, sobre todo si trabajan con traducciones, que no sean muy españolas. Por esto, por ejemplo, el verbo coger, ¿sí? Que es tomar, por supuesto. Nosotras no nos reímos, los chicos, imaginaos, imaginaos, ¿sí? Así que tenemos tanto cuentos, ahí les mostré un par, yo estoy mirando la hora, quiero narrar, quiero cubrir todo, ¿sí? Después vamos a hablar más en detalle y ustedes vayan chateando consultas que tengan. Y también hemos seleccionado para hoy novelas que tienen un poquito más de fantasía, más de humor, de misterio, un terror entre comillas, porque son seres amorosos. Por ejemplo, terror, dice terror en la escuela. ¿Por qué? Porque desaparece la maestra y aparece otra, que ya les voy a contar quién es. Terror el dentista, terror en el jardín, dentro de un mundo de ficción que es Infiernópolis, del cual hay otros textos más largos. ¿Qué tienen estos libros que están viendo ahí en pantalla? Bueno, acá tenía justo en la mano el de terror en la escuela. El tipo de letra, sí, pues estamos hablando a partir de tercer grado, acá hay mezcla de letras, que es a lo que tenemos que exponer a los chicos para que se alfabeticen correctamente, imprenta mayúscula, imprenta minúscula, cursiva, y acá tenemos cursiva, tenemos imprenta minúscula y tenemos que también ilustración. ¿Por qué? Porque estamos en la era de mucha imagen visual, mucha contaminación, incluso visual con los reels, el TikTok y todo lo demás. Y esto hace que sea mucho más ameno. Miren el tipo de tipografía que ya nos cuenta, tiene ilustración, incluso en las letras, estos hermanitos, Luto y Vera, que son muy divertidos, y el tipo de texto, que es un texto más largo, pero con estos recreos de que tengo ilustración, que incluso, sí, hay gente que es fundamentalista de que los libros no se subrayen y eso que no es mi caso, pero incluso miren que hasta pueden llegar a colorear, sí, a los personajes, porque estos en particular están en blanco y negro y son una serie. Si me engancho con uno, tengo la posibilidad de otro. Y abro ya paréntesis, estamos a 25 de octubre, cerramos los ojos y estamos con el pan dulce, es verdad, pero por un lado el tiempo pasa rápido y por otro lento. Es un buen momento
para elegir una lectura, y si es una lectura que tiene saga, ¿quién les dice que si no es un buen momento para pensar en lectura de verano? ¿Sí? Hay escuelas donde sugieren lecturas de verano, hay otras donde no, pero tal vez siembran la semillita de que tal vez abajo del arbolito dan ganas de un libro si son animadoras, animadores hacia la lectura. Después hay novelas más extensas, ¿sí? Yo les quiero mostrar toda la gama y antes de sumergirnos en una narración y ver, analizar un poquito la adaptación que hice y los recursos. Bueno, acá tengo una de ellas. ¿Dónde están las demás? Acá tengo otra, ¿sí? O sea, acá miren, las que son ya quinto, sexto, parece un cuarto lector porque son más largas que los que les conté antes, pero tienen esta misma dinámica porque son de los mismos autores. Esta mezcla de letras, de tipografía, de imágenes convocantes, ¿sí? Hace que la lectura ya de por sí, desde el formato, que esa es otra cosa que tenemos que pensar como animadores a la lectura, que desde el formato, contenido y formato sean amenos y acerquen a los chicos a los cuentos, a los libros. Hotel Morondanga y el Camping Catástrofe es genial porque hay una narradora que va narrando cuentos de alguna manera como una Sherezad. Es muy bello. Todos estos libros que yo les muestro así a vuelo de pájaro están en la página de La Brujita donde van a poder leer bien de cada uno. Yo ahora me voy a detener en algunos otros. Pero les quiero mostrar todo, porque todos me gustan. Ale, elegí. No puedo. Quiero aunque sea mostrarles todos. Por ejemplo, ahí vimos, estas novelas que vimos recién tienen algunos elementos más de lo fantástico. Pero hay otros tipos de novelas a las que podemos acercar a los chicos, que son como más cercanas desde lo cotidiano, como las que ven ahí. Por ejemplo, el libro de Godoy, que ya se los muestro, que los tengo acá, que son dos. Yo Godoy La Cortada, que es miren lo que es. Novela. Yo narro este libro, pero no narro todo, que eso viene después. Yo he ido a escuelas donde no soy docente, a contar el inicio, porque en este cuento había una vez, o esta novela, mejor dicho, había una vez una nena que se llamaba Bianca, que se levantó el primer domingo de vacaciones de invierno y quiso hacerle una sorpresa a sus papás. Lo que ella quería hacer era hacerles un desayuno. Un desayuno, como todos estaban durmiendo, era invierno, vacaciones de invierno, se puso la campera, salió y al salir, cuando llamó al diariero, lo llamó con un chiflido tan grande, el diariero que iba en la bicicleta, que le dio vergüenza, se agachó para atarse los cordones y ahí un hocico, un perrito negrito, peludo. ¡Ay, un perro! Se acerca el diario y dice, ¿es tuyo? No, pero con ese chiflido hasta un elefante hubiera venido. Y así esta nena, les cuento hasta acá este pedacito, descubre este perro que la acompaña a la panadería y lo va a perder. Y lo va a encontrar un vecino que lo va a perder. Y lo encuentra otro vecino que lo va a perder. Y estos libros nos cuentan como tres chicos de un mismo barrio que no se conocen a través de un perrito que está perdido, cómo lo adoptan y cómo llevan adelante la vida con este perro hermoso. Bueno, esta es una novela preciosa, ¿sí? Pero si yo les cuento a los chicos este pedacito y después les acerco la novela y empezamos a leer, ya bajé un montón el umbral del no entiendo, me aburre, no sé qué, porque ya les sembré la duda de quién es esta nena, cómo es. Yo se los conté así como tuc. Lo mismo podríamos hacer con esta otra saga hermosa, que son 3 libros. Bueno, acá tengo 2, ¿dónde dejé el tercero? Se me ha perdido uno. Bueno, Tiago y Maca es hermoso, son 3. Imagínense ahora en octubre o noviembre comenzar a leer el primero. Este para mí ideal para un cuarto grado, tercero, cuarto. Los terceros que ya tienen cara de cuarto, o los cuartos, miren la belleza que es. Tiago y Maca, compañeros de banco. Acá nos cuenta la historia de 2 chicos que van a la misma escuela, pero en jornada simple. Uno de ellos usa el banco a la mañana y otro a la tarde. Entonces empiezan a cartear con un cuadernito por una situación que ocurre en el banco. Pero miren
tiene las ilustraciones de Alexei Gantman, que es el de Art Attack, ¿sí? Que tiene muchos libros editados. Entonces, acá tenemos una lectura muy, pero muy amena, porque en cada página voy a encontrar ilustración. Y la ilustración me complementa, o sea que ayuda mucho en la comprensión de qué es lo que me dice el texto que está pasando. Yo esta saga la amé, la amo. Tengo 50 años, me encantó, me emocionó, me hizo reír. Cómo se hacen amigos hasta que se encuentran, no saben todas las páginas que pasan. Pero tienen también esta relación epistolar, ¿sí? De cartas o cuaderno, que también podría ser algo que uno pueda, de alguna manera, replicar en la escuela, entre grados, o entre, si hay turno mañana y turno tarde, ni que hablar. Ahí tienen ya más que bienvenida una actividad. O sea que tenemos novelas con un poco más de fantasía, novelas más cerquita de lo cotidiano, cuentos, cuentos de antes, cuentos de ahora. Pero a la hora de pensar en lecturas para chicos a partir de tercer grado, salgamos del libro álbum o del libro ilustrado. No quiere decir que no lo podamos llevar, que es un recreo hermoso y que les va a encantar. Sí, por ejemplo, de Brujita tienen palabra semilla, que va creo que desde sala de 3 hasta sala de 99 funciona. Sí, si hubiese, hasta los clubes de jubilados, los llevamos y vamos a estar todos emocionados. Y a veces pensamos que la narración va de por ahí, y yo ya les tiré un poquito algunas pautas y ahí ya está comentando Noelia lo que pasa con Tiago y Maca. Ay, sí, sí, son hermosos. Todos. Y los de Godoy ni les cuento, y todos los de Infiernópolis también, porque nos vamos encariñando cuando a los personajes los vemos en más de una historia, cuando aparecen. Pero vayamos ya más de lleno a esto de animación a la lectura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de qué nos referimos cuando hablamos de animación a la lectura? En actividades lúdicas, creativas, que sean puente hacia los libros y la lectura, ¿sí? Una narración es una actividad de disfrute que nos va a acercar de modo placentero a los libros, ¿sí? Para que haya, si hablamos de animación, tiene que estar el placer, la voluntad de leer involucradas, que sea un momento disfrutado. Y por lo cual es importante que ustedes como mediadoras, mediadores, y ahora yo sé, se viene el verano, y dice, bueno, qué buen momento para leer. Para mí el verano es un momento, no quiero saber nada de la escuela, aunque no sé. Es un re momento para leer y empaparse de cuentos que si a ustedes las entusiasman, van a entusiasmar mucho más a quienes las escuchan, ¿sí? No queda otra que ser un lector activo para mediar. Para narrar no queda otra que leer. Y para mediar en el aula también. Y yo les voy a nombrar algunas instancias de mediación lectora y ya voy a caer en la narración. Ya llega que les quiero narrar bien narrado uno de los cuentos que elegí. Tenemos, por ejemplo, los picnic de palabras, ¿sí? Esto es una acción que surgió en Colombia, que se replicó acá en Argentina y en otros lugares del mundo, en Chile. Acá tenemos a Silvia Bianchi, quien lo lleva adelante, y Pato también, Pato Pereira. ¿Podemos hacer un picnic de palabras en la escuela, que es llevar un mantel y poner libros a disposición y leer por leer? Sí, yo creo que sí. Y ahora que viene el calorcito, es un buen momento para hacerlo. Yo esto les dije, les tiro titulares para que después investiguen en acciones concretas de mediación lectora para que las investiguen después. Armar un club de lectura. El club no puede ser una cosa obligatoria, tiene que haber algo de elección, algo de elijo, de libros a disposición y que puedo elegir, puedo tener un carnet, ¿sí? Que me hace socio del club. ¿Qué tengo que hacer para seguir siendo socio de este club? ¿Cuáles son esas actividades? Pero ya ponerle la palabra club, tal vez es investigar también un poco en cuáles son las características de los clubes y cómo sería un club de lectura dentro del aula. Y este es un modo también de animar a la lectura. Otra técnica es el dejo todo y leo. Dejo todo y leo es algo que se hace en escuelas de Estados Unidos, que es drop everything and read. O sea, dejo todo y leo. ¿Quiénes leen? ¿Los chicos nada más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Será que solo los niños leerán y la maestra circula así? ¡Ay, no te veo leyendo! Así como si fuese la maestra de terror en la escuela que usa lentes y se los pone acá abajo. ¡Juancito! No.
Si es dejo todo y leo, la maestra, el maestro también lee. Y lee algo que le gusta y que le interesa. Ahora bien, ustedes piensan, ¡ah, si dejo todo! Les pongo libros a disposición. Y yo también me pongo a leer, el aula va a incendiarse. No va a pasar si esto es una acción sostenida en el tiempo. Y no va a pasar si comienzo con unos minutos, después voy un poquito más, 10 minutos, te dejo todo y leo, 20 minutos a la otra clase, hasta que llega, pueda ser una hora, ¿sí? De una hora cátedra de estar leyendo, pero ustedes también leyendo, y leyendo libros de distintos formatos, textos más breves, más largos, con más imagen, con menos imagen. Acá María está aportando que es algo que así, esto funciona muy bien, y a veces se pierde, y es una forma muy linda de traer el placer, recomendarse el libro entre ellos y ella, que puede ser parte de cualquiera de las otras actividades, con leyendas escritas o audiovisuales, puede ser un podcast de reseñas, o también podría ser videitos, reels, ese tipo de formato, y la narración oral, vamos Alejandrita, ya estamos llegando, como animación a la lectura, porque pues yo creo firmemente en esto, de hecho digo, yo leo para contar y cuento para que lean, ese es mi objetivo como narradora. Mi objetivo como narradora en escuelas es ese, es que yo termine de contar y me digan cuál era el título y se lo anoten, que yo les narre, como les conté, un inicio de una novela, como es la de Godoy. Digo, miren esto, arranco yo mostrándoles el libro y les digo, ustedes piensan, bueno, agarré un Camping Catástrofe, pero tienen el mismo largo, ¿ustedes piensan que yo les puedo contar en 10 minutos todo esto? No, ni que fuese flash, pero les voy a contar el inicio, y si les gusta, después los invito a que lo lean. Otra opción que ustedes pueden pensar tomando esta idea es tal vez, si ustedes quieren que haya decisión de los chicos por ese libro, contar el inicio de una novela y contar el inicio de otra para que después voten y elijan cuál les gusta más. Bueno, ahí vemos a mi vaca Matilda. Quiere decir que les voy a narrar este cuento, este primer cuento, porque este es mi vaca Matilda y otros cuentos de campo de la autora, Claudia Cánaves, con ilustraciones del maestro O'Keeffe. ¿Sí? O sea que tenemos recreíto, a pesar de que es con mucho texto, tenemos recreo de ilustraciones, y no cualquier ilustración. Ilustraciones de O'Keeffe, ilustraciones a color, que nos ayudan a acercarnos, porque esto está sugerido a partir de 6 años. Yo les dije que lo conté a los de tercero, lo amaron, querían más, que si se los cuento a los de cuarto, también les va a pasar lo mismo, ¿sí? Así que me voy para aquí. La diapositiva está en blanco, significa que voy a narrar, entonces por eso no les dejo nada ahí de fondo. Podría dejar de compartir para que no quede ese bache blanco, ¿no es cierto? Estoy astuta, muy bien. Si hay algo en este momento del chat que tenga que decir, es un buen momento para que alguien me avise. Me voy a mirar un poquitito, hago así como un recreín, porque miro la hora. Estoy leyendo así Abuelo de Pájaro, si hay algo. Bueno, yo me hago la canchera, pero los lentes me vienen bien. Están saludando. La ronda, bueno, perfecto. Dicen la biblioteca ambulante, sí, claro. Es una maravilla eso. En general, la escuela es el lugar privilegiado. No se pierdan la oportunidad de acercar lecturas, porque no en todas las casas sucede y no tiene nada que ver con la clase social. El acceso a los libros lo tenemos en la República Argentina, todos y todas, porque hay bibliotecas públicas, ¿sí? Todavía están en pie, y muy buenas, muy buenas. Yo les puedo hablar de las de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy, pero muy buenas en su catálogo. Bueno, arranquemos. ¿Con qué? Con el primer cuento de mi vaca Matilda. Yo se los voy a contar, vamos a hacer una narración. Cuando hay narración, miren la mano, adaptación. Narración es adaptación, porque una cosa sería que yo empiece, mi nombre es Pedro, eso es lectura, y yo no voy a empezar así, se los voy a contar.
algo que tenemos que hacer antes de empezar a contar, que viene en una diapo en breve, es anticipar que se viene el momento de escuchar. Así que vamos a algo muy sencillito. Les voy a explicar una fórmula que es de origen africano, que se puede usar perfectamente en cualquier idioma. Yo voy a decir cric y ustedes con su micrófono silenciado desde casa o desde donde estén van a decir crack. Yo digo cric y ustedes crack. ¿Cuántas veces? 3. Y a la tercera empiezo el cuento. Cric, cric, cric. Los padres a uno nunca le dicen todo o le preguntan las cosas importantes. Eso pensaba Pedrito. Porque claro, los papás te preguntan, ¿qué gusto de helado querés? ¿Querés de frutilla o de chocolate? Eso te preguntan. Pero ¿a dónde vas a vivir? No, los papás no te preguntan. Y a Pedro no le preguntaron. Vino un día el papá con una sonrisa de oreja a oreja, como si Boca hubiese hecho no sé cuántos goles, y les dijo, nos vamos a vivir al campo. No le preguntó, nos vamos a vivir al campo, y al campo, campo, no a un country con el clubhouse, no, al campo, donde están las vacas, esas de color blanco y negro. Bueno, Pedro no pudo decir nada, a los pocos días vino el camión de mudanza y se mudaron a una casita, que es como las casitas que dibujan las nenas o los nenes que les gusta dibujar, techito rojo, casita, verde, 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 la cerca y del otro lado, vacas de un campo vecino. Te vamos a anotar en la escuela del pueblo, le dijeron a Pedro, y te vas a hacer un montón de amigos. Claro, los papás no sabían porque Pedro no les dijo nada, pero muy bien en la escuela de la ciudad no la pasaba. Le hacían burla todo el tiempo y Pedro no pudo decir nada. Vas a poder jugar un montón a la pelota. Y así fue como se mudaron de la ciudad al campo. Los primeros días fue acomodar la casa, todo lo que implica una mudanza, y después empezó la escuela, en la escuela del pueblo. Claro, como Pedro no la había pasado muy bien, buscó un banco vacío, se sentó atrás y puso cara de malo, que nadie se le acerque. Y nadie se le acercó. No hablaba con nadie, no la pasaba mal, pero tampoco bien. Nadie le hablaba, era Pedro el invisible. Y volvía a su casa caminando con una nena que vivía cerca, pero nada, sabía que se llamaba María, pero ni hablaban. Un lunes, bien frío, ay, Pedro no tenía ganas de ir a la escuela y él dijo, es la hora de sacar mis dotes de actor dramático. ¡Ay, mamá! Me reduele la panza. En serio, mamá, te juro, no puedo más. Ay, no sé si no tengo fiebre, me duele la panza. Y no sé si la mamá le creyó, uy, que hacía mucho frío, pero lo dejó faltar. Faltó y se aburrió bastante porque no tenía ni siquiera internet conectada todavía. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a mirar por la ventana y podía ver el campo vecino donde estaban las vacas. Y había una vaca que se estaba acercando bastante al cerco porque estaba comiendo flores que crecían por ahí. Y Pedro, de puro aburrido, empezó, ¡vaca! Me contestó, ¡vaca! La vaca se fue acercando. Pedro vio cómo comía todas las flores y ya no le quedaban más. Así que salió despacito, fue hasta la huerta de su mamá, arrancó unas hojas de lechuga, se las llevó a la vaca las escupió. Ah, no te gustan los vegetales, sos como yo. Claro, a la vaca le gustaban las flores, así que Pedro fue y buscó unas florcitas y se las dio, y la vaca descubrió que a esa vaca le gustaban las flores. Ay, te voy a poner un nombre, vaca. Ya sé, Matilda, como la directora de la escuela. Y así fue como Pedro tuvo, entre comillas, una amiga. A ustedes les va a parecer loco, pero sí, se hizo amigo de la vaca. Él cuando venía caminando de la escuela juntaba florcitas de las que crecen en el camino y Matilda lo esperaba. Matilda se acercaba al cerco y estaba ahí y él le daba las florcitas para que coma y también le contaba cosas. A Pedro ya sabe que las vacas no pueden hablar, que dicen mu, pero bueno, Matilda lo escuchaba y le contó que se volvía caminando con María, que mucho no hablaban. Y así todos los días
Pedro volvía contento de la escuela porque sabía que Matilda, su vaca, entre comillas, porque era la vaca del vecino, lo iba a estar esperando para que le dé las flores. Pero un día, lo que pasó un día, en la escuela había una jornada de esas que organiza Cooperadora para recaudar fondos. Así que iban a estar todo el día en el colegio. Pedro, ese día, no iba a volver a su casa en el horario de siempre. Matilda no lo iba a encontrar a la hora de todos los días. Bueno, hubo juegos, kermeses, los chicos jugaban, Pedrito en un costado, mirando, sin jugar a nada, pensando en su vaca, en Matilda. Ay, espero que no me extrañe. Cuando en eso, la portera de la escuela empieza a gritar, ¡las flores! ¡Las flores! ¡Todas mis flores! ¿Quién se estaba comiendo las flores? Claro que sí, Matilda, la vaca, había llegado hasta la escuela y se había comido todas las flores. Cuando Pedro la vio, ¡ay! Y la vaca seguía ahí dando vueltas, la portera como loca. Pedro gritó, ¡Matilda! Y se dieron vuelta. No, no me confundí. Se dieron vuelta dos. Se dio vuelta la vaca y la directora, porque Matilda era el nombre de la directora. ¿Es tuya esta vaca? Sí, no, bueno, más o menos. Pedro le sacó la soga a unas nenas que estaban saltando la soga, se la ató al cuello a Matilda, empezó a hacerla caminar, pero a vení para acá, vamos a hablar ya mismo a dirección, y lo llevó a Pedro a la dirección. La vaca, cuando vio que le hacían algo a su amigo, se enojó, porque bueno, Matilda es una vaca inteligente, entiende. Y entonces, como estaba tan enojada, atrás de Matilda, la directora, y Pedrito, ¿quién entró? A la dirección, que era así de chiquitita en la escuela de pueblo. La vaca, imagínense, adentro de dirección, a una vaca enorme, a la directora enojada, a Pedrito, un lío tremendo. María, que había estado viendo todo, estaba dando vueltas desde el otro lado, desde la ventana, con ganas de ayudar. Y Pedro tuvo una idea, la única forma de sacar a la vaca de la escuela era dándole de comer algo que ustedes, yo pienso que saben qué es. Lechuga no. Claro, flores, por supuesto. Así que Pedro saltó hacia afuera por la ventana, tomó unas flores que todavía quedaban unas pocas en una maceta y María le dijo, yo te ayudo. María agarró las flores y empezó a moverlas así por la ventana. Pedrito le dijo a la vaca en la oreja, mirá, María te quiere dar flores. Y la vaca entendió. Y lo que no habían podido hacer nadie, porque intentaron sacarla antes, los bomberos, la policía, todos, y nadie había podido, la vaca solita empezó a retroceder. María agitaba las flores y empezó a correr por el patio. La vaca la siguió hasta salir de la escuela y ya cuando María estaba en la calle apoyó las flores y ahí las empezó a comer. Todo esto, imagínense que no fue en un silencio absoluto. Todos los chicos, ¡bravo! ¡Qué genios! Un revuelo en la escuela tremendo. Pedro que iba atrás, todos los chicos que iban atrás, cuando la vio a la vaca afuera estaba tan contento que abrazó a María. Por primera vez, no hizo sin pensar. Y María le dio un besito a Pedro y en el otro cachete sintió un lengüetazo de Matilda. Y así, ese día, Pedro volvió a su casa con la vaca, con María, charlando de todo lo que había pasado. ¿Y volvieron solos? No, un montón de chicos dijeron, ¿los podemos acompañar? Por primera vez, Pedro llegó a su casa con un montón de compañeros. La mamá abrió los ojos así, no lo podía creer. Ma, ¿se pueden quedar a tomar la leche? Ay, la emoción que sintió la mamá, claro que sí, preparó la chocolatada para todos. Al otro día Pedro fue a hablar con la directora a pedir disculpas. Y la directora dijo, ¡buah! Ya está, esto nos queda como anécdota. En esta escuela nunca nos vamos a olvidar de la vaca que lleva mi nombre y que un día se comió todas las flores de la escuela. Y así comienza este libro, porque así termina esta historia, que es la de mi vaca Matilda, y que nos invita a conocer a Pedro, a María y muchos amigos más, y las aventuras que tuvo cuando se mudó de la ciudad al campo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Bueno, como ven, gustó, sepan que es gol, es gol, es gol. Es gol si lo narran y es gol si lo leen también. ¿Por qué? Está en primera persona, y ahora esperen que me vuelva a la presentación así no me pierdo. No sé si están comentando algo, cualquier cosa me avisan. Bueno, voy a la presentación, compartir. Ahí estábamos en la hojita en blanco porque era la narración, que hice yo un pasaje a la oralidad, porque si se los leo dura más, dura un poquito más, y además está escrito, les leo ahora un poquito, mi nombre es Pedro y les quiero contar mi loca historia del día en que una vaca me cambió la vida. Está precioso, pero mi nombre es Pedro, yo no puedo empezar con mi nombre es Pedro, con esta cara de señora grande que tengo. Entonces empiezo desde, en mi elección de adaptación, empecé desde un primer conflicto, esta bronca, che, que los papás ni te preguntan, lo llevaron de la ciudad al campo y no estaba ni preparado, ¿sí? Empiezo de un poquito más adelante en el libro y después retrocedo. Cuando pasamos a la oralidad, reordenamos la historia y la contamos con nuestras propias palabras. Y eso lo hacemos explícito. Yo les digo, les conté una versión oral de este primer cuento de mi vaca Matilda. Ahora te invito a que lo leas y descubras la riqueza de la autora Claudia Cánaves, ¿sí? Escuches más la voz de Pedro porque el cuento está narrado, este primer cuento está narrado por Pedro, después viene otro que está narrado por María, que es esta amiga, ¿sí? Y yo, si la cámara me toma, no sé cuánto se ve, yo que soy profanadora de libros, yo voy subrayando las ideas centrales o las acciones centrales, porque cuando cuento un cuento, lo importante es saber qué pasa en la historia. Entonces yo me tengo que reordenar qué es lo que pasa primero, qué pasa después, y tiene un esqueleto ahí porque uno se aprende eso, como si fuese el esqueleto del cuento, qué pasa primero, qué pasa después, cuáles son esas acciones, cuáles son los personajes, cómo son. Y hay mucho más de lo que uno piensa y sabe que de lo que cuenta, ¿sí? Yo me puse de alguna manera un poco en la piel de esa mamá al decir que con los ojos abiertos, eso, tal vez no me acuerdo si está del todo en el texto, pero yo pienso que Pedro piensa que los papás no saben que él la pasa mal, y yo creo que los papás saben que no la pasa muy bien en la escuela de la ciudad. Por eso le dicen, te vas a hacer muchos amigos. La alegría que deben sentir cuando lo ven por fin hacerse amigos, ¿sí? Cómo es el ambiente, el campo. Mucho no se los describí, pero hay cosas que uno por conocedor sabe, y ahí también va a depender del público que tenga, de cuán ciudadanos son, o según las ciudades donde viva, si tengo que hacer más referencias o no. Como yo soy muy ciudadana y visito escuelas donde hay muchos chicos donde viven en country, en barrios cerrados, por eso hago la referencia al country, porque a veces eso es lo que entiendo, pero no es el country, es el campo. ¿Y qué campo? De un pueblito más, qué sé yo, provincia de Buenos Aires, más Henderson, más, no sé, tal vez sí, pueblito, me imagino yo un pueblo más pequeño, la escuela del pueblo a la que van todos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son las situaciones que pasan? En este caso tenemos más de uno. ¿Y cómo se resuelven? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que pensar, porque aprender un cuento para narrar no es memorizar palabra por palabra. Si yo quiero memorizar palabra por palabra, olvídense de que lo puedan contar. O sea, porque te perdés una y es como la lección de la escuela en la región pampeana y te quedás mirando para arriba buscando las palabras. Yo tengo que saber qué pasa y tengo que poder hablar mientras me escucho, por si algo me olvidé de decir. Por ejemplo, yo me olvidé de decir algo. Me olvidé de decir que ya habían ido los bomberos, la policía, que están esos intentos de sacar a la vaca antes de las flores. Y le di un twist y se los metí igual, ¿sí? Pero porque mientras cuento me estoy escuchando. Es un entrenamiento, ¿sí? Uno aprende acción por acción. ¿Qué pasa? Sujeto, verbo. Tal personaje hace esto, tal personaje hace esto otro. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro en la cabeza. Y después le ponen gustito. Y ese gustito lo tratan de sacar del texto, de la voz del autor lo más posible. Sí es importante fijar, porque nos da tranquilidad cuando contamos un cuento, cuál es la frase de inicio, cómo voy a empezar. Yo tengo que saber cómo voy a empezar, porque eso me da seguridad. ¿Y cómo voy a cerrar? ¿Qué es lo último que voy a decir?
tenerlo en idea o tener la frase pensada o tal vez incluso leer, contar y después leer la última frase que escribió el autor, la autora, ¿sí? Que en este caso es, y la directora dijo, y no le cambies el nombre, después de todo no es cualquier vaca, es Matilda, la vaca que se comió todas las flores de la escuela. Se rió raro y me hizo acordar a un cerdito de enfrente de casa, pero no se lo dije, por las dudas. Y si yo termino ahí como terminó la escritura de la autora, ¿qué hago? Cierro el libro, sí, lo tengo cerca, cierro el libro, entonces ya cerrar el libro implica un colorín colorado. Sí, es un cierre, claro, concreto. ¿Puedo fijar alguna frase, alguna acción? En este caso, podría pensar, si hay algo que los chicos pueden hacer o decir conmigo, tal vez hacerlos mugir como la vaca. Matilda y Matilda, 1, 2, 3, todo. Puede llegar a ser algo divertido para hacer. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, ya veo la hora, Dios mío, ¿puedo seguir un rato más? Me quedan 3 puntos. Bueno, yo sigo. Importantísimo. Ahí está Graciela Joaquín. ¿Cómo le va Graciela Verónica? Que no sé si está en La Quiaca o dónde estará Graciela Joaquín. Generar el clima para narrar. En este momento, como ustedes están en sus casas o donde sea que estén conectadas, no tenemos problema. 1, 2, 3 y arranqué. ¿Qué hice yo? Sin embargo, igual les hice hacer algo. Cric, crac, cric, crac, cric, crac. Había una vez, ¿sí? Como para allá. Atención, atención. Tengo que anticipar que voy a empezar a contar el cuento. Lo que no puedo hacer, por eso lo tienen como prohibido, ¡se callan! No puedo convocar al silencio desde un grito. No puedo convocar la atención desde la agresión. ¿Sí? ¿Dónde va a quedar la animación a la lectura, el placer y todo? Si se callan, se sientan, así no. Si el clima está muy así, mejor dejar el cuento para otro día. Tengo que generar el clima, que lo puedo generar de distintas maneras, ¿sí? Seguramente ustedes que ya son docentes con experiencia saben que puedo generar cómo quiero que se sienten los chicos. A veces tenemos un rinconcito de lectura, eso pasa en general en inicial. Pero hay escuelas donde tal vez se cuentan cuentos en la biblioteca, o hay escuelas donde hay lugar áulico. Entonces puedo tal vez correr los bancos hacia atrás y hacer que se sienten en el piso. Perdón que la diapo está en inglés, pero dice formas de agrupamiento de sillas en el aula, ¿sí? Dice eso. Pero fue la más visual que encontré. Y acá tenemos la ronda, el semicírculo con dos filas. Bueno, estos son los distintos agrupamientos que puedo hacer en el aula. Ahora, para narración, para contar un cuento, ¿cuál les parece que es el mejor? Comenten en el chat, así no hablo tanto. ¿Ustedes cómo les parece, cuál les parece que es la mejor forma de colocar a los chicos a la hora de narrar? Porque eso tiene que ver mucho con la atención que nos puedan prestar. Están diciendo el semicírculo, muy bien, semicírculo, muy bien. Círculo, semicírculo, ajá. Ronda, ajá. Miren que hago con la ronda, ajá. Ahora les digo el porqué. Bien, bueno, está la clásica ronda en el piso. La 4, 1, 2, 3, 4, muy bien. Semicírculo, círculo. Bueno, yo les voy a decir con mi experiencia narradoril que visito escuelas desde el año 2009. Y acá tiemblan las de inicial que están muy acostumbradas a la ronda. Prohibida la ronda. ¿Por qué prohibida la ronda? Porque es una ronda redonda que yo acá tengo a Juan y acá a María agarrándome la manito porque se quieren sentar al lado de la seño y yo estoy contando hacia adelante. No van a ver, no me ven. Entonces, semicírculo puede andar, pero semicírculo abierto, no muy cerradito. Como una media luna así. Pero ronda de tener un nene al lado, no va. Porque además si tengo ronda, no solo que tengo a Juancito y a María acá al lado mío, sino que al que tengo en no de los bordecitos y el otro acá, se van a mirar entre ellos y no me van a mirar a mí que estoy contando el cuento. La mejor forma, cuando yo visito escuelas, es la tradicional. Se las tengo que decir. Es sentar cual platea, cual escenario, filita y mirando al frente.
para que las puedan mirar a ustedes, que puedan captar la atención, que no se distraigan con el que tienen al lado. Por supuesto que los otros agrupamientos para otro tipo de actividades, la ronda ideal para hacer una asamblea, para hablar de lo que nos pasa, ¿sí? El semicírculo también para muchas cosas donde entre ellos realmente de alguna manera se moderan y hay menos interrupciones, para un montón de cosas sirve, para distintas cosas sirven los distintos agrupamientos. Ahora, cuando cuento un cuento, lo más frontal posible, lo más platea a público. Y es así, ¿eh? Tomen nota de estas palabras que desde el 2009 cuento cuentos y cuando llego, te armamos una ronda, te voy a mover las colchonetas, digo yo, y les cambio a frontal, porque si yo levanto el libro, si yo levanto un títere, en el caso de los más chicos, el que está muy de costado no lo ve. Y además el que está muy de costado tiene sobre todo visión de esta gran nariz, que hasta le puede llegar a hacer sombra. No, se pierden el cuento, se pierden un poco la expresividad si ven todo de costado, ¿sí? Es como otra visión, lo más frontal posible. Ellos en el piso, yo en la silla, perfecto. Sí, tal vez están a la altura de ellos, del todo no. Si los tengo en semicírculo y muestro un libro, tengo que hacer un paneíto para que no aparezca el a ver, que tiene que ver mucho con la distracción. Son las 11:36 de mi reloj. ¿Puedo seguir hasta 11:45 y en 15 minutos hacemos el sorteo? ¿Y las preguntas? ¿Tienen preguntas ahora? Hablen ya, porque si no tengo que pensar que avanzo hasta otra diapositiva. Díganme las brujitas que estoy leyendo, o me dicen si hay alguna pregunta, si no sigo avanzando, hasta que me digan, basta, Ale, cállate la boca. Estamos perfectas de tiempo, vamos, siga tranquila, bueno, vamos. Nos quedamos tal vez unos minutitos más, ¿no? Que haga la comida otra persona en casa, que hagan las compras, hoy no, me estoy en una capacitación, en una charla, déjenme tranquila. Bueno, avancemos, basta de pavadas. Tengo que generar ese clima desde cómo lo siento a tener una rutina de inicio de la narración, que acá tienen distintas variables. Hay gente que le gusta ponerse un sombrero de contar, o tienen un títere anfitrión, o tengo en lo caso de los más grandes, estamos hablando a partir de tercer grado, tal vez tener una bolsa, esperen que agarro algo. Una bolsa, un cofre especial, no sé ni qué hay acá adentro. Menos mal no hay nada, a ver si había algo prohibido. Si tengo un cofre y acá, no sé si va a entrar el libro, yo creo que no. Pero ¿qué puede llegar a entrar? El título del cuento o del libro que voy a compartir. Entonces tal vez puedo tener unas palabras mágicas, hacer algo con el cofre, una rima, una poesía, ¿sí? De lo que fuere. Abro el cofre, saco esa frase, la leo, sé que se viene el cuento. Primero lo siento o los ubico de alguna manera, puedo tal vez hacer algún sonido con música, una música especial. Tiene que haber distintos indicios que le indiquen a los chicos y a las chicas que va a empezar el cuento. Cuando uno va al teatro es muy fácil saber cuándo empieza el espectáculo. Se apaga la luz y se enciende. En la escuela eso es más difícil. A veces las aulas son muy luminosas, aunque apague la luz y la prenda, tal vez no es un indicativo suficiente, o muchas veces en las escuelas a veces se apaga la luz cuando uno los quiere retar para que den bolilla, así que tal vez no sería la mejor opción. Si tocan instrumentos, bienvenido sea, ¿sí? Un ukelele. Si no tocan nada como yo, son de las que tocan el timbre. Puede ser un timbre, puede ser cualquier instrumento de percusión, por eso tienen cositas de percusión ahí. Alguna rima como la que hicimos de cric crack, rimas de cómo arrancar el cuento hay un montón que encuentran online, encuentran en mi Instagram, así que no me quiero detener demasiado en eso. Esperen que avanzamos una más. Y narrar esto, todo o parte. Y esto es muy sencilla y muy breve la respuesta. Si es un cuento, como el cuento de mi vaca Matilda, yo no lo puedo terminar sin que terminen, es el primer cuento el que les conté, no lo puedo terminar sin que sepan cómo terminó, porque un cuento es una estructura, es un todo, empieza y termina. El cuento no hay que interrumpirlo con preguntas, las preguntas pueden ir después. ¿Y qué les parece que va a pasar? No, ahí ya no es narración. Si ustedes hacen, ¿y qué les parece que pasó? ¿Y qué hubieran hecho ustedes si durante el cuento? Perdemos la magia
de ese universo en un aquí y ahora que empieza y termina. En general a los chicos les molesta tantas preguntas, como cuando es un video, vieron que uno pasa un video y uno lo frena, sobre todo la profe de idioma, para hacer preguntas. Ay, dale, déjalo, quiero saber cómo sigue, porque es un todo, sí, sobre todo si van entendiendo. La novela permite, sí, que narremos parte, pero igual, esa parte tomada como un todo, como un cuento. Si voy a narrar el inicio de alguna de las novelas que les mostré, narro de principio a fin ese inicio y dejo la puerta abierta y ahí sí puedo preguntar, pero elijo dónde cerrar, en qué parte de la novela, en general los primeros capítulos o el primer capítulo, y ahora cómo piensan que va a seguir, qué sé yo qué, damos libro y podemos seguir leyendo ese día u otro, ¿sí? Pero tomen, cuando narren, lo que narren como un todo, desde la vía una vez hasta el colorín colorado, no lo interrumpan con preguntas áulicas, porque eso les puede traer bastantes complicaciones. Algo que les quería nombrar, dijimos que podemos narrar un cuento o el inicio de una novela como si fuese un cuento, con todo esto que dijimos de la adaptación y demás, o puedo tomar como puerta de ingreso, ¿sí?, a la historia que voy a compartir, y yo para eso elegí que es Terror en la Escuela, al personaje central. En esta historia, la maestra, la seño, desaparece, no está. Los chicos entran al aula y hay otra maestra que no la conocen. Y acá hay una descripción que tendría que haberla marcado mejor, porque esperen que la encuentren. Tucututú, tucututú. Bueno, yo comenzaría, si lo encuentro, si lo encuentro con una descripción que había acá del personaje, pero bueno, se las hago como me salga porque no quiero perder mucho tiempo. Yo no la marqué, qué fal que estuve. Bueno, describiendo acá está, no estaba tan lejos. Podría arrancar, ¿sí?, hacer como puerta de inicio, mostrarles esta imagen de esta mano y decir que ese día en la escuela no estaba la señorita Roncaglia, estaba la señorita Tarantela. La señorita Tarantela que tenía un dedo índice muy largo y huesudo. Un dedo índice largo y huesudo y con un anillo. ¿Con un anillo de qué? Con forma de araña, con patitas de araña. Las uñas de la profesora Tarantela largas. ¿Saben con qué escribía el pizarrón la señorita Tarantela? El pizarrón se escribe con qué, con tiza. Si es un pizarrón de los estándar. Si de las pizarras blancas, con marcador. Pero era un pizarrón para escribir con tiza. ¿Saben cómo escribía? Ella tenía las uñas, miren las mías. No son tan largas. Las de la señorita Tarantela, largas, largas, largas. ¡Crac! Se cortó una uña y así escribía el pizarrón. ¿Quieren saber quién es la señorita Tarantela? ¿Por qué está ahí y no está la señorita Roncaglia? ¿Por qué le pide a ver? Ay, por favor, hay mucha luz. Esto tiene que estar más oscuro. Qué feo, la luz no hace bien. ¿Quién será? Lo descubrimos, lo leemos, o sea, genero, anticipo desde contar, desde describir lo más que puedo, ¿sí?, al personaje. Este es ideal, ¿sí?, porque es medio de sustito. Presentar al personaje central. Lo puedo describir, puedo leer, narrar partes que lo definan, buscar, traer elementos que definan a este personaje. Yo podría también, cosas que se hacen en inicial, por suerte tenemos algunas que son de inicial, y parece que hay como una amnesia tremenda del pasaje de inicial a primaria y que cosas que se hacen en inicial no se hacen más y son muy disfrutadas por todos, todas, por los niños, niñas, por adultos también. ¿Qué pasaría si genero el espacio que me propone el cuento? Si los chicos entran al aula y hay telas de araña por aquí, por allá, si bajo las persianas, si puedo, si apago un poco la luz, si pongo una musiquita. También si no me animo a narrar y si lo grabo tranquila en mi casa. Ahora no hay excusas. En mis épocas de antaño íbamos con un grabador, las profes de inglés enorme. Ahora con tener un parlantito así chiquitito y un celular y el que tenga Bluetooth y ni siquiera pagar el Spotify caro, puedo descargarme el audio y lo puedo amplificar
si les pongo play y dice, bienvenidos chicos, tal vez grabo el audio de cómo les daría la bienvenida la señorita Tarantela. Hoy van a escuchar parte de mi historia, no sé qué. Bueno, no sé, 1000 ideas. Acuérdense de cosas creativas. Acá Agustina dice, a veces en la guarda de los libros aparece chiquito el personaje o algún detalle del libro. Claro, por supuesto, en estos tienen ilustración, ¿sí? Acá la tenemos a Tarantela, que se imaginan qué tipo de ser es, ¿no? Con todo algo nos dicen estos aros, este charpe que usa, que tiene este formato. Sí, bueno, este es uno de mis prefes de los de terror este es uno de los que a mí más me gusta, pero esto muy lindo, a mí me encanta a mí la dupla de los hermanos eh, de Luto y Vera. Bien, no quería dejar de contarles esto, usemos la tecnología a nuestro favor, así como hoy la estamos utilizando para conectarnos de esta manera virtual y que estemos desde Córdoba, Salta, Ciudad de Buenos Aires, distintos lugares conectadas. También esto, ¿no? De que me grabo un audio de WhatsApp y después lo puedo reproducir con un parlantito. En general, parlantes en las escuelas hay o consigo, no sé qué, y puedo armar todo un mundo. El tema del audio hoy está como muy como en primer lugar lo visual, pero el audio también lo puedo traer y el audio despierta mucha imaginación. Y si están con la voz cansada por la altura del año, qué sé yo, lo grabo tranquila, me da un recreíto de poner play, ¿sí? Bueno, y todas estas cosas que tienen ahí como ideas. Bien. Instancias de participación, aunque sea rapidísimo, lo vamos a lograr. ¿Por qué abordar? ¿Por qué? Porque esta es una preocupación. Está bien, yo elegí el cuento, qué sé yo, cómo hago, los chicos interrumpen. Bueno, si tienen chicos que interrumpen a esta altura de octubre, van a hacer lo que puedan de acá que terminen las clases, que terminan el chuchuchuchu de diciembre. Hay distintos rumores según el distrito donde trabajen, así que las clases terminan el chuchuchu de diciembre, pues ya hay muchos cierres, muchas cosas que hacer. Si tengo alumnos que no están acostumbrados a la escucha, los tengo que acostumbrar. ¿Qué mejor lugar? Acuérdense la oportunidad, la puerta, el tango que hablamos al principio, que la escuela sea el lugar donde los chicos aprenden a escuchar. Es una tarea que se construye, que no es sencilla, que puede llevar un tiempo. Si tengo un grupo que interrumpe mucho, no voy a ir con una narración larguísima. Arranco con cosas muy breves para que después de eso puedan decir, contar. Porque pasa mucho en las historias para chicos más grandes que tal vez no tienen tantas instancias de participación y tengo que pensar en cómo hacerlos participar. De alguna manera yo siempre tengo que pensar, yo me posiciono como narradora en que no le cuento al otro, sino que cuento con el otro. Entonces, de alguna manera los involucro, a veces con preguntas donde yo sé, escuchen qué tipo de preguntas, nunca la pregunta de qué va a pasar, porque esa pregunta abierta, puedo irme a cualquier lado, alguien puede levantar la mano y decir, pero viene el profe de educación física, decir, no, estamos en otro tema. Pero yo les digo, ¿vieron las casas hechas, esas así como con techito rojo, el típico dibujito, lo tienen el típico dibujito de la casita que hacemos cuando somos chicos? Entonces, ¿vieron qué? ¿Cómo hacen los estandaperos? ¿Viste qué tal cosa? Para que el otro diga, sí, eso ya es una participación. Bueno, así era la casa donde se mudó Pedro. Eso es hacer participar. Que el otro esté con uno, ¿entendés lo que te estoy diciendo y decir que sí? Con los más grandes, eso es una instancia de participación. Si hay alguna frase o alguna acción que pueda repetir, la busco. Por ejemplo, yo les dije, hacer mugir como la vaca puede ser una situación, ¿sí? Y puedo jugar a meterlo más. Y también anticipar, decirles a los más grandes, les voy a contar un cuento o les voy a narrar, porque tal vez contar un cuento ya piensan que es para chiquitos, entonces les voy a narrar, hacer una versión oral de un libro que vamos a leer y les cuento que mientras yo hable, ustedes van a tener que prestar mucha atención porque después vamos a hablar de aquellos que escuchamos. Anticipo que las preguntas vienen después, que no me pueden interrumpir durante el relato. ¿Sí? Primero les digo eso y después busco, ¿hay algo que puedan hacer y decir conmigo? Esto es como un ABC básico.
Este es el momento de preguntarles. Estoy llegando al final de la presentación, así que vamos a tener tiempo para preguntas, porque aquí está el tiempo de las preguntas. Es el tiempo para que ustedes respiren. Yo me olvidé mi propio vasito de agua, me vendría muy bien tomar un vaso de agua. Y pensar, ¿con qué idea me quedo hoy? Por eso hay una lamparita que me llevo esta idea. O sea, aunque sea, se llevan una de hoy, valió la pena el esfuerzo de levantarse un sábado, 10:30, y sentarse frente a la pantalla. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla y que yo les responda. Así que el chat está abierto. Yo respiro, tomo agua imaginaria. Y ustedes, si quieren preguntar algo, si algo quedó en el tintero, a mí no me queda más que recomendarles que entren a la página de La Brujita de Papel y miren en detalle todos los libros que les estuve así como mostrando rapidísimo. Bien. Ahí está, ahí Mercedes les pone, Mechi. Sí. Hasta tienen un cupón de descuento, maravilla.